Y los invitaba a que se queden para escuchar el testimonio con tanta fuerza y con tanto valor de una de tantas personas que han decidido no callarse más, que me parece que eso, y ahora se lo voy a preguntar a mi invitada, es fundamental, y alzar la voz en contra de un montón de situaciones, del machismo, del patriarcado, del maltrato, de la humillación. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de un juicio que parecía interminable para una persona que en su momento uno lo puede considerar un ídolo, como creo que fue el caso de algunas de las víctimas, se caen las caretas y uno comienza a entender todo. El viernes fue condenado Cristian Aldana a 22 años de cárcel, el cantante del Otro Yo, por corrupción, por abuso de menores. Y muchas personas están celebrando esta decisión de la justicia después de padecer tanto tiempo. Mi invitada es Ariel Carolina. Ella fue víctima y además es denunciante en la causa. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también por hablar de esto del fue víctima, de ex víctima. Para nosotros es súper importante en todo este proceso de romper el silencio, que es lo que hablábamos recién, poder nombrarnos por fuera de ese rótulo, ¿no?, de víctima que pesa mucho y que no permite que podamos llevar estos procesos con la fortaleza que hay que llevarlo para poder llegar a un juicio, por ejemplo. Claro, ¿no? correrte de ese lugar. Claro, para vos poder ir a una comisaría, atravesar las pericias, lamentablemente, como no hay perspectiva de género, aunque en este caso la hubo de la mano UFEM, realmente todavía falta un montón, ¿no? Si no podés hacer ese trabajo de correrte un poco de ese lugar de sufrimiento al que fuimos arrojados con todas estas historias, se hace muy difícil de sobrellevar. Imagínate que yo vengo con esto hace 10 años, tengo 29 años, la primera vez que denuncié era muy chica, me maltrataron mucho en la comisaría de la mujer de Morón, en la comisaría después de Lavalle, las archivaron, me fui del país, o sea, fue un proceso muy largo. Y doloroso. Sí, doloroso y también con mucha satisfacción, ¿no?, de poder tomar nuestras historias y hacer algo más, ¿no?, que sentir dolor. En el dolor. ¿No? Como, por eso digo lo de salirnos, aprender, o en esa deconstrucción constante, ¿no? Es diario y eso es así, ¿no? Pero de poder saber que somos muchos más que víctimas y que la historia donde un otro tenía el poder, donde un macho, donde un violento tenía el poder. Somos mucho más que eso. Ariel, cuando, a ver, quizá algún desprevenido no sabe a ciencia cierta de qué hablamos cuando hablamos de el Otro Yo, de Cristian Aldana, de tantos años de sometimiento, no solo tuyos, sino también de otros pares. ¿De qué hablamos? A ver. Hablamos de abusos ¿Cómo es tu historia con Cristian Aldana? Hablamos de abusos sistemáticos a niñas menores de edad. Nosotras teníamos todas entre... Mira, hay testimonios desde 11 años, yo tenía 13 años, y bueno, y 14, 15, 16. Vos eras fanática del grupo, pero de él. Sí, era fanática del grupo y bueno, obviamente que él era el cantante y siempre pasa. También pasaba con la hermana que era la otra cantante y pasaba esta cosa de la idolatría, ¿no? Que por suerte con estos casos, como el de Miguel del Pópulo también, que fue con el que explotó, se empezó a resquebrajar esa idea tan verticalista. Pero digamos como que tenían una forma de cooptación, que eso fue interesantísimo porque los 3 alegatos coincidieron en eso, en que era una red de corrupción de menores, en que era una red de cooptación para niñas. No, y eso también es importante decir, ningún violento actúa solo. Esto, viste, destruye el mito este de, ay, cómo la familia no se daba cuenta y la madre dónde estaba. No, el violento manipula a todas las personas, más un pedófilo. Entonces manipula a todas las personas y abusa psicológicamente de todas las personas alrededor y desde ahí después genera las otras violencias. Si no hay abuso psicológico primero, no hay otra violencia posible. Ellos primero ingresan por tu psiquis. Claro, sí. La corrompen. Te van haciendo humillan, creer que vos hiciste algo para. Sí, hay una frase que creo que todos quienes sufrimos abuso sexual en la infancia particularmente o en la adolescencia, hay una frase que es la que nos une, que es no se lo digas a nadie, esto te gusta a mí, me gusta a mí, te gusta a vos, no se lo digas a nadie, es un secreto, esta cosa, ¿no?, de mucho abuso psicológico. Imagínate que esta frase que te estoy diciendo, hay relatos de chicas que las abusaron cuando, no sé, tenían 4 o 5 años y les decían lo mismo.
esta persona nos decía lo mismo. ¿Cómo es por eso tu relación? ¿Cómo nace tu relación con él? Vos sos fanática del cantante, como nos puede pasar a todos en nuestro momento, en la infancia, lo idolatrás. Y en algún momento llegás a tener contacto con él. Sí, yo al primer recital que fui, el segundo recital donde lo conocí, fui con mi grupo de 9º grado, sí. Teníamos 13 años y decidimos ir, tocaban en Aedo, nosotros éramos de Morón, y le pedimos a nuestras primas adultas, nos acompañaron inclusive a adultos familiares hasta la puerta y después a la salida. Ajá. Y en el trayecto de antes de salir, muchas personas eran invitadas a quedarnos para pedir un autógrafo. Sí. Yo tenía unos cuadernos y unos discos y quería que me los firmen los músicos. Y fue así. O sea, así fue como nos cooptaron a nosotras y a todas en realidad, ¿no? Porque todas llegamos de... Por eso también me parece importante que investiguen al manager, al sonidista, al fotógrafo, ¿no? A los stage, a todas esas personas que eran los entregadores. Margen. Claro, no podían estar al margen de cómo él actuaba, de cómo él trabajaba, porque después que él te firma, te piden un mail, un contacto de mail, y ahí es donde empieza. Y el contacto de mail te lo piden ellos, o sea, era... No te lo pide él directamente. No. Pero sí es el que él... Digamos, él te llama, él te hace los llamados después. Sí, él me había escrito a mi mail y me acuerdo latente esta frase de no le digas a nadie, me caíste muy bien, me pareces una persona muy especial, me gustaría hablar con vos. Claro, 14 años, tu ídolo. También esta frase de pareces más grande de lo que aparentás, ¿no? Como un montón de frases que pensemos en eso, ¿no? A mí me gustaría, como por suerte las chicas lo están haciendo, de mostrar fotos de cuando ellas tenían esa edad. Porque las personas, quienes nos agreden, ¿no? Que bueno, siempre sucede. Pero me parece como importante poder agarren una foto de cuando ustedes tenían 13 años y mírenla y díganme si esa persona tiene decisión ante un adulto. ¿Vos tenías 14 y él cuántos años? 18 años más que yo, 33, por ahí. Una de las preguntas del rigor que él te hacía era si vos eras virgen, si habías tenido o no relaciones sexuales. Sí, eso era una característica de él, ¿no? De su característica que es psicopática, es narcisista, etcétera. Y sí, esa pregunta era para todos, en realidad para todas. Era como la primera pregunta, ¿no? Era una persona que se manejaba primordialmente como... Primero de una forma muy aniñada y luego de una forma con mucha violencia psicológica, muchísima violencia psicológica. Más que física, psicológica, porque también hubo física. Física también, pero primordialmente psicológica. O sea, luego física fue terrible, pero para que suceda lo terrible de lo físico y de lo sexual, que fue atroz, había una constante humillación. Mira, yo cuando ahora... pasó lo del juicio que me quedé cuando dijeron los 22 años y en disidencia con la jueza que pidió 35, que lo vamos a apelar, así que quizás le dan más, por lo importante que es, ¿no? para las personas que fueron víctimas de abusos sexuales y violencia de género. Yo en ese momento no lloré. La verdad es que fue un proceso tan largo también que la verdad es que no es que me sienta... que esto sea lo único que me libere, sino que es un proceso de un montón de cosas. Totalmente. Y me puse a llorar, me emocioné mucho en un momento cuando fuimos a un bar a brindar, cuando hablé con mis compañeras de que me había anotado en la facultad y de que había pasado las 5 materias, que me anoté en todas y con todo este proceso había podido pasar las materias. Y me emocionó mucho porque ahí caí. A mí me costó mucho anotarme en la facultad, me daba mucho miedo, pensaba que no podía, que etcétera, ¿no? Toda esta carga de la desvalorización que genera un abuso. Y me emocionó esto, ¿no? De que por eso el sistema judicial no puede ser lo definitorio para la reparación. No podemos pensar, estaría muy mal que solamente sea el sistema judicial el encargado, ¿no? de nuestra liberación o de nuestra reparación. Es un conjunto de cosas. ¿Qué otras cosas más? Terapias, hay un montón de cosas. Primero, saber de que podés elegir visibilizarlo, podés elegir agruparte y hablarlo con personas, podés elegir ir a terapias.
Y podés elegir denunciar. Podés hacer todo junto, podés elegir una, podés elegir dos. Digo, no es lo definitorio, lo que te va a reparar. Es una cosa más que aporta al entramado social y lo importante que es, ¿no?, que en el sistema judicial haya perspectiva de género. Fundamental. Que se comprenda que estamos en una cultura con rasgos violatorios. Entonces, no es que este es un caso aislado y ay, ahora todos son abusadores. No, siempre fueron abusadores. Lo que pasa es que la cultura del silencio se está partiendo. Ahora, ¿qué sentís vos cuando mucha gente le pregunta a la víctima, no sé, me permito dudar porque no hay una denuncia en la justicia? Digo, me agarro de esto que vos decís, que no es la única manera en donde uno puede visibilizar. ¿No debería bastar con nuestra palabra? Me parece que ahí, esto que decís es súper interesante, porque me parece que ahí también es donde es el cambio de era, ¿no?, el paradigmático, el ya no nos callamos más. Creo que más allá de creer por la buena conciencia de ser buena persona, bueno, te creo, pero por dentro estoy dudando, más allá de eso, que eso es personal, creo de que es importante comprender que es un problema social, que es una cultura con rasgos abusivos, es violatoria, es del silencio, es patriarcal, es machista, es vertical. Bueno, ¿cómo no va a haber abusos? Entonces, no es te creo o no te creo, es observar tu contexto de una manera adulta, de una manera responsable y ser coherente. O sea, es como decir, me robaron, ay, no te creo. ¿Le vas a pensar que no le vas, o sea, que no es mentira que te robaron en un contexto en el que estamos viendo de tanta desigualdad? Obvio que sí. Totalmente. Entonces, sí, también es como empezar a hacernos cargo de que somos, nada, de la coherencia, empezar a pensar en el contexto, ¿no?, de dejarle de echar la culpa a una sola persona que está levantando la voz con lo que significa hablar, con lo que significa con lo que cuesta decir, muchas veces, nombrar, ¿no?, con nombre y apellido a las personas cosas que nos hicieron daño. Es un proceso de decir, tal persona me hizo esto. También es un proceso muy grande. Yo puedo decir, me abusaron cuando tenía 4 años, puedo decir. Pero el proceso de decir cómo, el contexto familiar... Eso que decís no es un ejemplo. No, no es un ejemplo, es real. Eso pasó. Y yo poder decirlo así es mucho más fácil, digamos, pero la parte, por ejemplo, en el proceso judicial que tenés que declarar y dar detalles, yo di detalles de absolutamente todo, hasta direcciones, de todo. Ese proceso, si no hay acompañamiento terapéutico con una perspectiva de género como lo hace Dovic, es revictimizante, es torturante. ¿Esperaban esta resolución? ¿22 años? Esperaba una pena alta porque pidieron 95 años en la suma de los tres alegatos, claro. 35, 35 y 20, entonces esperaba que sean más de 18. Pero pueden apelar ahora y pedir 35. Sí, podemos apelar. De hecho, mi abogada apeló, la Chiqui Conder, y apeló. Y también esperaba también esto porque también es un resultado de una organización de nosotras, de toda una lucha colectiva, de juntarnos con lo que significa organizarse también y de maneras apartidarias, de maneras independientes, de maneras horizontales, escuchándonos, respetando los procesos emocionales. Porque obviamente que es otro tema. En estos años, o sea, la organización fue un proceso de mucha maduración porque fue respetar los tiempos de cada uno, ¿no? O sea, muchas de nosotras hubieron cosas que declaramos en la denuncia, luego en la fiscalía y luego en la declaración frente a los jueces, que fueron cambiando, que se fueron aclarando, porque el tiempo va pasando y te van cayendo fichas, Hay muchas cosas que, bueno, sabemos cómo funciona la mente, ¿no? Tenemos esta posibilidad de alguna manera ponernos una coraza porque no queremos tocar ciertos momentos que nos despiertan lo peor que nos ha ocurrido en nuestra vida. Nos pasa con hechos mucho más banales. Imagínate lo que puede pasar con un abuso sexual. Digo, Ariel, quizá ahora nos está viendo alguna chica, alguna jovencita de 14, 15, 16 años que está pasando por una situación similar. Y sabemos que la mayoría de los casos de abuso se dan dentro del propio seno familiar, muy íntimo. ¿Qué le dirías vos? Yo le diría a todes, a las chicas, a los chicos y a las chiques, que confíen en su intuición, que busquen
que confíen en sí mismos y también que intenten acercarse o rodearse de personas que les quieran bien. Yo sé que es difícil eso, sé que también es un proceso porque los violentos te dejan aislada, te dejan sola, te dejan en un estado muy deplorable emocionalmente, psicológicamente. Mi camino fue, lo primero que hice fue recurrir a ayuda terapéutica. ¿Antes que a tu familia? Sí, antes que a mi familia. Sí. Además yo, la verdad es que obviamente, ¿no? El contexto familiar también era muy duro, había muerto un hermano, o sea, realmente también ¿Tu se mamá da... no sé si estaba en condiciones estaba de escuchar semejante destruida. relato? Estaba completamente destruida y de hecho es el día de hoy que también, o sea, sufre de depresiones y etcétera, ¿no? Como tantas madres y tantos adultos, ¿no? No es nada raro lo que digo. Pero fíjate también qué perverso, Aldana, que se da cuenta del contexto familiar que vos tenías, ¿no? Sí, eso en todas. El fallecimiento de un hermano, una madre que no estaba tan presente, y vos que estabas, no sé, seguramente no con muchas ganas de seguir en tu casa. Sí, eso es... Perversión, digo, sí, ¿no? sí. Primero de que en la adolescencia, que vos estás conformando tu personalidad Por supuesto. y que estás en una etapa de rebeldía, ¿no? Y saber de quién sos. Exacto. Buscar Y tu viene identidad. una persona que es tu ídolo y te dice quién sos vos y perdés completamente tu identidad y tu autonomía y tu todo, obviamente que te pones al mundo en contra y más si es el cantante de... O también pasa mucho en los casos con curas o con gente que tiene una fuerte... Sí, o que representa una claro, autoridad para vos. Eso, tiene una ¿no? fuerte autoridad Lógico. sobre vos, exacto. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, de nada, me parece gracias. que es muy importante tu voz y la de todas las compañeras que quieran hablar. Y me parece que más allá de que como sociedad nos siga costando avanzar, ya hay algo que no sé si se va a detener. Sí, no, Parece ya que hay algo que no nos empezó callamos más, no se detiene. y ya no está. se detiene, y yo creo que siempre debemos celebrar no vivir en el silencio, no vivir en el silencio, pero digo, en todos los aspectos de la vida. Me parece que es lo peor que nos puede pasar, corrernos del lugar del silencio. Te agradezco muchísimo. Gracias, Muy muchas amable gracias. y éxitos en la carrera, que vamos a tener pronto una colega en el Gracias. mundo del periodismo.